Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero se encuentre bien. Como habíamos comentado la clase pasada, hoy vamos a estar trabajando el tema de el Laudato Si del Papa Francisco, el cual pues expone el paradigma, digamos, entre la tecnología, ¿verdad? La fe específicamente y la crisis pues que existe ecológicamente en esa irrupción del hombre, ¿verdad? En este tema. El Papa dedicó, en esta encíclica, dedicó bastante tiempo a una reflexión, porque él no estaba en contra, digamos, del tema de la tecnología, al contrario, él apoyaba mucho lo que la tecnología podía ayudar al hombre. Él lo que él, digamos, reflexionaba era la actitud del hombre, ¿no? O sea, el hombre cómo reaccionaba ante ese nuevo advenimiento tecnológico que lo hacía crecer, digamos, de una forma más acelerada, ¿no? El Papa publicó esta encíclica el 24 de mayo del 2015 y quizás es una de las más, podríamos decir, importantes de todos los escritos que él ha hecho. Y básicamente porque él expone pues, esas reflexiones con respecto a varios casos. El tema de la ecología, cómo se irrumpe, y el tema de la tecnología también, ¿no? Él decía, por ejemplo, que no bastaba describir solamente los síntomas, sino que había que reconocer justamente el tema en profundidad, ¿no? Y en el capítulo 3, porque esta encíclica obviamente es bastante larga, él se concentra en ese paradigma tecnocrático, ¿no? Pero específicamente tratando de ver un poco más allá de la sensibilidad humana. Y esa mirada, pues, obviamente la confronta con el tema teológico, ¿no? Entonces es interesante ese concepto de fe, ese concepto que tiene que ver con la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y qué límite tiene el hombre, ¿no? Porque pareciera que justamente hay muchas cosas en que el hombre, pues, básicamente no lo, vamos a decir, no lo reflexiona de una forma profunda, ¿no? Y es lo que el Papa Francisco, pues, obviamente quiere resaltar, ¿no? Si nosotros nos vamos paulatinamente a el tema de lo que queremos explicar, entenderíamos con esta frase, ¿verdad? Que dice él, que dice, hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. O sea, el Papa Francisco toma o pide mucha atención, ¿verdad? Con respecto al paradigma tecnocrático. Y básicamente es porque quiere saber en dónde está el hombre, ¿no? En qué posición se encuentra y qué es lo que piensa el hombre justamente de esta nueva condición que lo hace llevar a una altura, ¿verdad? Muchas veces desproporcionada. Entonces él dice, por ejemplo, en varios de sus pensamientos, dice, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad? Un don que abre posibilidades y una encrucijada de poder. Porque recordemos que este avance tecnológico del hombre lo hace crecer, pero también hace crecer su poder. Y como todos sabemos, el poder no se gobierna. El poder es el que gobierna al hombre. Entonces, en ese aspecto, pues, y entendiendo de que esta tecnología es global, ¿verdad? Él hace justamente lo que él llama la crisis del antropocentrismo moderno, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón técnica que hace pues que el hombre esté por arriba de la realidad que lo circunscribe? Y ese problema, digamos, al cual pone atención el Papa Francisco, tiene que ver mucho con el concepto de fe, ¿no? Porque una cosa es la fe en Dios, que es lo que él obviamente sobrepone ante todas las cosas, y otra cosa es la fe del hombre en sí mismo, tocando quizás algunas fibras, ¿verdad? Que pudieran el hombre, en ese avance de poder y esa concentración de poder, se sintiera también un pequeño Dios. Entonces, ese trabajo pues, que hace él es como llamar la atención, ¿no? O sea,
revisar, pues, poco a poco esta nueva era, en donde la ciencia, ¿verdad? Y la tecnología eh, producen, obviamente, avances maravillosos, ¿no? En la medicina y en otras áreas, pero que eso siempre esté circunscrito por el tema de la fe. Entonces, a pesar de que si lo vemos en una línea de tiempo, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en 2 siglos hemos ido desde el motor a vapor, ¿verdad? Hasta el motor nuclear, por decirlo así, que hemos conseguido remedios para diferentes enfermedades, ¿no? De males que azotaban totalmente a la humanidad. Que inclusive hemos ido hacia eh, esa percepción de belleza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las áreas estéticas. Es evidente que el hombre pues ha encontrado, ¿no? Un camino digamos, de crecimiento impulsado por todos estos temas tecnológicos, pero también, y sigue insistiendo él, en el desborde de la actitud que ha también evolucionado junto con, digamos, el aspecto tecnocrático, ¿no? Entonces, claro, él dice, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero, es cierto, pero, claro, la realidad sería que ese poder, ¿verdad?, quedara en manos de quien tiene el conocimiento y los recursos para usarlo, cosa que a veces en los temas bélicos, por ejemplo, en la guerra, no es tal así. Entonces, hoy que hay, por ejemplo, esta compra y venta, ¿no? De productos bélicos, en el cual cualquier país pudiera, teniendo dinero, puede agarrar y comprarlos y hacer una guerra, pues es lo que a él le preocupa, o le preocupaba, mejor dicho, con respecto a ese, entre comillas, progreso, ¿no? Que se podría decir que el hombre pues estaba suscitando. Eh, por eso es que se confronta un paradigma tecnocrático, ¿no? Él argumenta, el problema fundamental, dice, es el modo, por eso hace hincapié en la actitud del hombre, cómo la humanidad de hecho ha asumido esa tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. O sea, el hombre acoge, digamos, en su pensamiento y crecimiento que él es el único que ha podido, pues, realizar esta evolución y se coloca como el centro de todo este paradigma, se coloca como en el centro y obviamente esa unicidad lo acerca mucho al tema de Dios, ¿no? Entonces, esta transformación, pues, del hombre a lo que sería a lo mejor quizás una teoría nietzscheana, ¿no? Del hombre y superhombre, del Übermensch, pudiera entonces, lejos de hacer lo que se pensaba, ¿no? Como por ejemplo, tender una mano para solucionar, ¿no? La intervención humana, como llamaba él, ¿no? A tratar de resolver los males, a tratar de resolver las situaciones, pues que antiguamente no pudieran haberse hecho, ahora viene a ser como una imposición, ¿no? Y se impone básicamente esa mano humana, ignora la realidad que tiene por delante y cada persona está prácticamente enfrentada a la otra, porque es como una medida, como si tuviera una especie de medidor de poder, ¿no? Que es lo que hace pues estos paradigmas, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar, digamos, de lo que conlleva ser el reduccionismo, ¿verdad? Entonces, esta imposición que hablábamos anteriormente, nos argumenta, por ejemplo, estilos de vida condicionados, ¿no? O sea, los mismos productos tecnológicos que se han descubierto, ¿verdad? Limitan las posibilidades sociales porque es una persona, entre comillas, todopoderoso, que es el que va a maximizar las ganancias, pero va a limitar a los que están por debajo, ¿no? Este dominio, pues evidentemente es muy difícil de negociar porque es como que o toman lo que les estamos dando o no van a tener nada, ¿no? Entonces es como un abuso, ¿verdad? Y una manipulación de los recursos tecnológicos y hace mucho más difícil, pues entonces usarlos sin esa, entre comillas, lógica, porque la lógica es, bueno, pero yo los necesito. Entonces
voy a tener que acoplarme a lo que me están imponiendo, ¿no? Y sobre todo en el caso de la economía y la política, porque allí es donde más se ve este tipo de abuso, digamos, de la persona que más recursos tiene con la que menos recursos tiene, ¿no? Y eso hace pues que el hombre llegue a lo que llamamos el antropocentrismo moderno, pero desviado, ¿verdad? Porque una cosa es el antropocentrismo en el aspecto de que el hombre, pues obviamente, se mira, ¿no? Y se revisa holísticamente y se da cuenta que desde una posición A una posición C que está ahora ha crecido notablemente. Pero otra cosa es que se desvíe de ese camino y que obviamente la razón técnica prele sobre la realidad, ¿no? Entonces, el mismo valor que tenía en sí este descubrimiento o los descubrimientos, pues quedan totalmente relegados a lo que hoy llamaríamos el mal, ¿verdad? Porque si yo desvío estos recursos que he obtenido en base a estudios, ¿verdad? Experimentación, y los desvío completamente para otros fines que no son los que inicialmente me había propuesto, pues entonces hay una desviación, ¿no? De lo que sería ese famoso antropocentrismo. Entonces hay una desmesura total, o sea, hay una alimentación, digamos, de dominio y poder que el ser humano no cesa, porque es ambicioso. Y obviamente sigue, digamos, viendo pues que el poder lo está consumiendo y no sabe muchas veces, porque no es un administrador responsable, no sabe cómo salirse pues de esa ebullición, digamos, en la que se encuentra, ¿no? También tenemos en ese mismo estilo pues de vida, un poco desviado del concepto original, eh, él habla del relativismo práctico, ¿no? Sería que tiene una justificación, pero no una justificación, digamos, universal, sino una justificación para pocos. Entonces dice, cuando el ser humano justamente se coloca en el centro, da prioridad absoluta a sus conveniencias inmediatas. Ahí es donde viene la parte egocéntrica, ¿no? Y entonces este relativismo, pues, es mucho más peligroso que lo que sería la doctrina, ¿verdad? O sea, el hombre para convencer a los otros hombres, adoctrina, ¿verdad?, a estas personas que están por debajo de él porque no tienen los recursos tecnológicos. Y esa doctrina, pues evidentemente en muchos casos es masificar, ¿no? El término de masas. Pero cuando yo lo hago con un fin, ¿verdad?, en la cual yo doy, digamos, yo lo hago porque a mí me conviene, no porque a los demás les conviene, es más peligroso que la doctrina inicial, ¿no? Entonces, esa misma considera el patología, ¿verdad? Que lleva justamente a instrumentalizar a la persona, ¿verdad? A realizar trabajos forzados, a descartar, por ejemplo, al anciano. El anciano ya no nos sirve. Entonces, el anciano lo tenemos que aislar porque verdaderamente no nos ayuda ni está en ningún lugar del proyecto que me conviene, ¿no? Como digamos, persona que tengo todos los recursos tecnológicos. Entonces, lo aíslo completamente, lo dejo de lado porque me estorba, ¿no? Entonces, dejar que esas fuerzas invisibles del mercado regulen todo, como dice él, es el principio de la degradación ambiental y social, porque la sociedad también se corrompe con este tipo de pensamiento, ¿no? También tenemos el caso de esa crisis ya totalmente ubicada, verificada, que es el caso de la crisis ambiental, ¿no? Y obviamente la que estábamos hablando social. Este paradigma no es solamente el problema técnico, también hay una irrupción en el aspecto cultural y espiritual, ¿no? Si nosotros mantenemos la misma argumentación lógica, evidentemente, y no nos damos cuenta del daño social que estamos haciendo, lamentablemente reaccionamos tarde al daño ambiental que también hacemos, ¿no? Entonces, para más o menos ubicar, tenemos, primero que hay una raíz común que se comparte a nivel global, que es el poder sin límite, ¿verdad? Y aquí mucho cuidado con esto, la adoración del propio interés.
El hombre necesita nutrirse de adoración. En este aspecto es que el hombre sea, ¿verdad? Llevado, digamos, de alguna forma, en hombros, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo. Quiere reconocimiento, pero un reconocimiento ya un poco bizarro, ¿no? Una doble degradación porque estamos afectando el ambiente y también estamos afectando a la familia o el aspecto social. Esta nueva cultura, ¿verdad?, del descarte, el Papa Francisco lo resalta mucho con respecto a aquellos que contribuyeron al crecimiento, pero que ahora ya no lo están haciendo. Entonces hay que descartarlos, ¿no? Inclusive desconectarlos de nuevo de la nueva sociedad, entre comillas. Y al final, estas crisis que parecieran separadas, en realidad están totalmente unidas, porque las une una sola propiedad, ¿no? Ahora, todo pareciera que entonces no tenemos forma, ¿verdad?, de volver, o como nos desviamos, digamos, volver otra vez a la senda que se había trazado, ¿no? Y él dice, es posible volver a ampliar la mirada y liberarse de ese paradigma tecnocrático dominante. Ojo, esto no quiere decir que el Papa diga, bueno, entonces olvidemos la tecnología, ¿verdad? Volvamos a los tiempos en que la tecnología no nos dominaba. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que lo que hay que hacer es recuperar los valores, ¿verdad? Estos valores que fueron desviados también, hay que recuperarlos. Y hay que recuperarlos, pero de una forma en que sean erradicados totalmente. Volver a tomar los valores iniciales, los valores que nos llevaron fue a que el hombre debía evolucionar, ¿no? En algunos casos habla de aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera. Es como detenerse, ¿verdad? Que el hombre a veces en esta carrera desenfrenada no se detiene a mirar qué es lo que está pasando. Entonces él dice, no, quizás hay que detenerse, ¿verdad? No volver atrás, ese es el punto que les comento, no volver atrás, sino hablar o habitar el progreso con sabiduría, o sea, hablar con los demás que también se han detenido, hacer una especie de foro, ¿verdad? Y explicarse entre ellos qué es lo que está pasando y cómo poder de repente no seguir desviándose. Hay que hacer una apertura a la realidad, no la realidad que produce la distorsión por la ambición, sino a la realidad que existe verdaderamente, ¿no? Que tiene un valor importante. Entonces, claro, pasaríamos con ese diálogo, ¿verdad? Producido justamente por no solamente la fe en el hombre, sino la fe también en Dios, que es lo que obviamente él va a pregar, dice del dominio desmesurado a esa administración responsable, ¿no? Entonces el paradigma tecnocrático, en este caso, pues nos ayudaría a tener una nueva visión, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la naturaleza, que la hemos perjudicado mucho, este nuevo concepto de ecología integral, ¿verdad?, donde la técnica va a estar al servicio justamente del cuidado de la parte ambiental, como de la parte familiar, de la parte social, y resaltar que la fe y la técnica no se oponen, o sea, en realidad no se oponen. La encíclica lo que hace es no rechazar la técnica, sino tratar de absolutizarla, o sea, buscar desde la fe, ¿verdad?, desde la propia raíz de la creencia, ¿no?, ese don y responsabilidad. Y también reconocer que hay un límite que tiene el ser humano, ¿verdad? El ser humano no es Dios, pero muchas veces se cree Dios. Ese es el peligro del que habla el Papa Francisco, ¿no? Tenemos una raíz antropológica, porque obviamente es el hombre es el que está produciendo esta crisis. Hay una crítica entonces del paradigma, ¿verdad? Que es justamente esa absolutización de la técnica, más que todo de la técnica y no de los logros que produce la técnica. Tenemos un diálogo entre la fe y la ciencia, ¿verdad? Pero hay que marcar o hay que hacer como una especie de normativa, ¿no? Que permita entonces que ese diálogo sea fluido, ¿verdad? Que tenga una consideración ética
que respete la parte espiritual, ¿verdad? Que oriente a ese poder tecnológico hacia el bien, no hacia el mal. Recuerden que la desviación nos orienta hacia el mal, no hacia el bien, ¿no? De ahí es que justamente hay que crear ese marco ético. Y luego la conversión, ¿no? La conversión a la ecología integral, que es justamente esa respuesta que él propone de una revolución cultural, porque no, insisto, él no está oponiéndose al crecimiento ni a la tecnología. Él lo que quiere es que sea totalmente pensada, reflexionada, ¿no? Entonces dice, bueno, una valiente revolución cultural y una administración responsable. Acá es donde él básicamente propone esto que estamos hablando. Dice, nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera. Si bien es cierto que vamos a seguir avanzando, él lo que dice es que tratemos de avanzar y que nos dé siempre tiempo de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Porque justamente lo que él ve es que nosotros estamos, veía, perdón, que nosotros estamos avanzando, pero no nos estamos deteniendo a reflexionar, sino después de lo que hicimos. Y que muchas veces eso puede ser tarde. Entonces, por eso él justamente pues está tratando de que eso sea de esta manera. Es cierto, muchas veces esto no nos ayuda porque evidentemente nosotros nos volvemos muy egoístas en parte a estos crecimientos, ¿no? Si vemos inclusive el tema de cómo él lo maneja, podríamos revisar muchos casos que han ocurrido en el pasado, ¿verdad? Y que si es cierto que hay algunos logros, el costo de esto ha sido muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros entramos en los temas bélicos, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, si bien es cierto que hubo avances, ¿verdad? Tecnológicos, después en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos avances, es cierto que muchas veces la conclusión es que las guerras aceleran todo tipo de tecnología, inclusive en muchos casos, aunque parezca también bizarro, por ejemplo, en medicina, cirugías, ¿no? Que han, por motivos obvios, han tenido que, pues, crear nuevas técnicas que ayuden justamente a resolver unos problemas, pero que estos problemas se los buscó el mismo hombre. O sea, no es una cuestión de que de como decir, de investigación, sino que es más bien resolver problemas ocasionados por la misma ambición desmedida del hombre, ¿no? Entonces, esa realidad y mirar esa realidad de otra manera nos lleva a sopesar, pues, hasta dónde, digamos, el hombre puede limitarse, ¿no? Y quizás el problema principal es cómo limitamos al hombre después de esta carrera que está realizando. ¿Cómo le decimos que aminore la velocidad, ¿verdad? Que no vaya tan rápido. Es como cuando uno está comiendo muy rápido, ¿verdad? Y no prácticamente digiere los alimentos, ¿verdad? Entonces, generalmente va a tener problemas. Entonces, siempre que recomiendan masticar bien los alimentos, ¿verdad? Para que haya después una buena digestión. Bueno, esto es algo parecido, o sea, si nosotros no aminoramos la marcha sin verlo verdaderamente lo que está ocurriendo, esa desviación que está produciendo la tecnología hacia el hombre puede ser perjudicial. Puede ser que veamos después los hechos, pero ya no tengamos forma, digamos, de recuperarlos. Hoy sabemos que el daño que estamos haciendo, por ejemplo, a los pulmones que existen en la Tierra, ¿verdad? Digamos, por las empresas mineras. El daño que estamos realizando por los desechos radiactivos, que no sabemos dónde colocarlos, entonces prácticamente los colocamos en un lugar que contamina a otro que a lo mejor no estaba, digamos, como para que fuera contaminado. Los desperdicios digamos, botamos como basura al mar, ¿verdad? Plásticos, todo ese tipo de cosas que pudiera ser evidentemente producto de avances tecnológicos,
no la sabemos dominar porque no hemos ido a la marcha. O sea, tendríamos que haber, bueno, inventamos el plástico, bueno, perfecto. Y ahora sabemos que el plástico puede durar, no sé, 200 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces cuando esto crezca de una manera? Porque ya estamos cambiando todos los envases de vidrio a plástico. Entonces, ¿qué hacemos con ese plástico? Ah, bueno, no sabemos qué hacer porque seguimos adelante, entonces el plástico se va acumulando. Pues ya no lo podemos contener, entonces lo botamos al mar o lo botamos en otros lugares. Y evidentemente eso produce pues un retroceso. Después queremos ver cómo solucionamos el tema de la contaminación ambiental y resulta que hay muchas veces que no podemos solucionarlo. Entonces desviamos la mirada, ¿no? Decimos, bueno, no nos preocupamos por los problemas que están en la Tierra, vamos a ver cómo llegamos a Marte, ¿no? Porque ahora la carrera es Marte y nos olvidamos de que vivimos en la Tierra, ¿no? Entonces buscamos otro planeta y a lo mejor en ese avance desmedido del hombre, ese planeta también lo vamos a llevar a la misma realidad. Yo siempre digo que el tema que parece de ciencia ficción cada vez es menos ciencia ficción, ¿no? Cuando los escritores hace 50, 60 años escribían de que el hombre necesitaba mirar hacia las estrellas y dejaba de mirar donde vivía, muchas veces producto de que no supo nunca arreglar los problemas que tenía en donde vivía, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, voy a mirar hacia otro lado. Dejo los problemas atrás y voy a mirar hacia otro lado. Eh, y muchas novelas de ciencia ficción que lo hablaban de una forma fantástica, ¿verdad? Resulta que hoy ya no son tan fantásticas. O sea que muchos de estos visionarios, novelistas de ciencia ficción, dieron en la tecla. O sea, supieron encontrar esos problemas que el hombre no podía eh, controlar, no podía solucionar, y imaginaron, porque es así, fue producto de la imaginación, que el hombre, digamos, huía, porque esa es la palabra, huía de los problemas que tenía y miraba hacia otros lugares vírgenes, inhóspitos, y trataba entonces de que la tecnología lo ayudara a llegar a esos lugares sin poder arreglar el problema que tenía en casa. Entonces, lo que el padre Francisco en realidad trataba, pues, en esta encíclica digamos, de afirmar era que eh, obliga o, digamos, recomienda al hombre, ¿verdad?, que no deje de mirar la realidad que tiene circundante, que no se, que no huya, digamos, ¿no? Que no desvíe esa mirada, sino que lo primero es tratar de solucionar los problemas que él mismo ocasionó por la parte tecnológica, por no ver, digamos, la repercusión que podría tener, o sea, un poco efecto y consecuencia, ¿verdad? Y entonces, de esa forma, lograr que, digamos, avance, pues, a una marcha en la que al mismo tiempo evolucione, pero también mire los efectos de esa evolución. Bien, vamos a dejar entonces esto por hoy. Sí les pido luego que vean esta clase, por favor, hagan su comentario, ¿verdad? Su intervención en el foro, que es donde va a estar esta clase grabada, y nos vemos entonces en la próxima clase. Saludos a todos y buenas noches.